El Campeonato del Mundo de Rallys ofrece a los espectadores la emoción y el espectáculo de la velocidad, pero para los principales fabricantes es mucho más. Es una pista de pruebas inigualable. El desarrollo de los coches de rallys alcanzó su cima durante el breve periodo de existencia de los Grupo B. El espectáculo que proporcionaban aquellos coches queda todavía en el recuerdo, muchos años después de que la Comisión Deportiva Internacional apagara sin ningún preaviso el rugido de sus impresionantes motores en el año 1986. Pero pese a las limitaciones, o quizá debido a ellas, los rallys evolucionan hoy a un ritmo increíble. Sistemas que ayer eran el último grito quedan rápidamente superados. Los fabricantes invierten mucho tiempo, dinero y cerebros en la búsqueda de tecnologías más avanzadas, más eficaces y más robustas. Aquellos coches del Grupo B eran vehículos de competición y a la vez bancos de pruebas rodantes de alta tecnología, prototipos para el desarrollo de muchos sistemas que hoy se montan en los coches de calle. Aunque Ford, Lancia, Peugeot y Austin Rover diseñaron y construyeron aquellos impresionantes vehículos especialmente para la competición, el Audi 4 Sport se diseñó a partir de un coche de calle. El 4 Sport, un desarrollo radical basado en el Audi 4 original, cambió los rallies para siempre. Fue necesario un enorme esfuerzo de ingeniería para llevar un coche de carretera de tracción integral a lo más alto de los rallies. El cambio más importante estaba en el motor. El propulsor de 5 cilindros turboalimentado del coche de calle se modificó radicalmente para producir más de 500 caballos al freno. Audi contrató al excampeón del mundo, Walter Röll, para encabezar el ataque de los 4 Sport. Röll se adaptó al coche inmediatamente. Pilotar un coche así es una verdadera impresión, dice el alemán. Mi objetivo es adaptarme al coche, no que el coche se adapte a mí. Tiene una velocidad punta altísima, por lo que tengo que estar preparado para frenar a tiempo. La capacidad técnica de la fábrica es absolutamente crítica, no solo para el desarrollo de esta máquina, también para los modernos coches de serie del futuro. Aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en cuanto a economía y seguridad. Es muy difícil explicar a un conductor normal lo que se siente al volante de un coche así. Es como explicar a un abstemio la deliciosa y transgresora sensación de tomarse un par de whiskies. Nunca podrá comprenderlo porque nunca lo ha experimentado. Es más, probablemente recriminará a quien los ha tomado. No puedo describir lo fabuloso que es sentir la patada que da este coche cuando pisas a fondo. La mayoría de la gente probablemente creerá que estoy chiflado. Su aceleración es impresionante. Para llegar a tercera, saliendo en primera, pasando a segunda y luego a tercera, solo hacen falta 2 segundos. No me da tiempo a mirar el cuentarevoluciones. Tengo que sentir lo que está haciendo el coche. Cuando la aguja llega a 8000 revoluciones es demasiado tarde. Y llega a ellas en un instante. Cuando te quieres dar cuenta ya vas a 8000. Para subir de vueltas 400 revoluciones, solo tengo que mover el acelerador 5 milímetros. Así que al salir de una curva, el coche pasa de 130 a 160 kilómetros por hora en una fracción de segundo. Es como una pequeña explosión. Es como ir montado en un cohete. No tiene nada que ver con la aceleración de un coche normal. Todo sucede muy deprisa. Los cambios de marcha, la aceleración, las frenadas. Es una especie de locura frenética. Y luego está su velocidad. Es el factor más importante en el pilotaje de un Grupo B. El coche alcanza su velocidad máxima en sexta. Cuando voy a 180 piso el acelerador y superar los 200 es tan sencillo como pasar de 30 a 40 en un coche de calle. La brutal aceleración te aplasta contra el respaldo del asiento. Es realmente difícil controlar esta máquina. Es como una manada de caballos salvajes o algo así. Una sensación increíble. En el futuro, dentro de 10 o 20 años, tal y como van las cosas, probablemente tendremos que conducir lentamente, unos detrás de otros, como si fuéramos en un tren. La gente recordará estos años locos, y yo seré uno de los escasos privilegiados que ha tenido la suerte de participar en esta aventura. El Audi 4 ganó 4 títulos mundiales, 2 de marcas en 1982 y 83 y 2 de pilotos, para Hannu Mikkola en 1983 y Stig Blomqvist en 1984.
Su motor, de 5 cilindros en línea y 2.133 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas en cabeza y turbocompresor triple K, proporcionaba 500 caballos a 7.000 revoluciones por minuto. Disponía de suspensiones independientes por cuadriláteros deformables y ballestas transversales. Su velocidad máxima superaba los 225 kilómetros por hora. Los rallies siempre han atraído miles de aficionados. Incluso para un simple espectador despiertan algo más que un interés pasajero. Los seguidores de los rallies son auténticos fanáticos. No solo asisten al rally que se corre en su zona, viajan grandes distancias, haga el tiempo que haga, solo para ver a sus pilotos favoritos. Y entre los pilotos, con alguna excepción naturalmente, no suele haber primadonas. El mundo de los rallies es como una gran familia. Los aficionados pueden ver de cerca e incluso hablar con las grandes estrellas. Las principales competiciones atraen multitudes de muchos miles de personas. El interés continúa creciendo a medida que los medios de comunicación difunden las hazañas de pilotos y máquinas. En su momento, los coches del Grupo B fueron el mayor desafío para ingenieros y pilotos. Para los pilotos, el solo hecho de conseguir controlar aquellas máquinas salvajes ya era un cierto éxito. Para los ingenieros, el objetivo era sacar cada vez más potencia, rebajar cada vez más el peso, mejorar la fiabilidad de un componente frágil. Para los espectadores, la gran recompensa era la oportunidad de ver a los mejores pilotos del mundo, dándolo todo en las máquinas más espectaculares jamás soñadas.
Cae la noche, pero nadie se va a dormir. Miles y miles de aficionados abarrotan el famoso Col del Turigny en cada rally de Montecarlo. Permanecen más de 24 horas en aquellas heladas laderas para ver a sus héroes pasar 2 veces. Una visita al bar para entrar en calor. La emoción puede palparse en el ambiente. Para ellos no hay nada igual. Solo unos pocos pilotos han tenido la oportunidad de conducir coches del Grupo B. Aquello era algo muy serio. El problema básico, como explica Walter Roll, es que resulta muy difícil pensar con la suficiente rapidez. Los pilotos tienen que motivarse y prepararse con antelación, pensar lo que van a hacer en el coche. Si esperan a que las cosas transcurran solas, nunca llegará la victoria. Con estos impresionantes Grupo B, la preparación, la intuición y la experiencia son más importantes que nunca. En los viejos tiempos se podía sentir el coche derrapando. En un Grupo B, sentirlo puede ser demasiado tarde para resolver la situación. Te sales de la carretera antes de darte cuenta. Hay que actuar antes de sentir nada, porque si no lo haces, puede ser la última vez que sientas algo. Es como el esquí. A un esquiador medio le basta con una pendiente suave y buena nieve. Así puede hacer amplios virajes sin que nada le moleste, sin correr ningún riesgo. Así eran los rallies antes de los Grupo B. Por el contrario, un esquiador experto quiere una pendiente fuerte, placas de hielo y otros obstáculos que signifiquen desafío. Para él, eso es precisamente el esquí. En los viejos tiempos, los rallies eran más o menos fáciles. Nada de aquello tenía que ver con pilotar monstruos del Grupo B. En estos vehículos siempre hay una presión enorme. Hay que pelearse con el coche. Pilotarlos es literalmente un cúmulo de emociones. Al final de las pruebas, cuando recordaba todos aquellos peligros, siempre pensaba que debía estar un poco loco. Con todo, pilotar aquellos coches era fantástico y no me lo hubiera perdido por nada del mundo. Walter Roll sigue considerando los rallies del Grupo B como el desafío final, la capacidad de controlar un nivel de potencia bruta y velocidad jamás igualado en esta especialidad. Tomen asiento y disfruten del maestro Roll haciendo lo que más le gustaba.
Un parcours fulgurant, et voilà Peugeot. El Peugeot 205 Turbo 16, campeón del mundo, es otro ejemplo clásico de coche de rallies del feroz Grupo B. La aparición del 205 y otros coches similares anunció una nueva era en la producción de coches de rallies. Hasta principios de los 80, un buen coche de rallies era un desarrollo razonable de un buen coche de carretera, adaptado a las exigencias de los rallies, pero aquello ya no era suficiente. Peugeot tenía años de experiencia en rallies. Sus modelos 403, 404 y 504 eran un ejemplo de fiabilidad y proporcionaron a la empresa grandes éxitos, especialmente en pruebas de larga distancia, como el Rally Safari. Con la llegada del 205 Turbo 16, Peugeot se puso al día en el mundo de la alta tecnología del Grupo B. Para controlar estos supercoches hacían falta superpilotos como Ari Vatanen, vencedor en 1985 del Rally de Montecarlo y del Rally de Suecia. Ganar en Montecarlo nunca es fácil, y en 1985 Ari se enfrentaba a una dura oposición con los Audi 4 Sport y los Lancia Rally 037. A pesar de los bruscos cambios de las condiciones, ganó Vatanen con el británico Terry Harrowman como copiloto, una de las victorias más recordadas de la carrera de Ari. En el hielo y la nieve de Suecia, Ari consiguió su segunda victoria del año, en una de las luchas más cerradas contra su feroz competencia. Estamos en el Rally de Córcega. Asfalto y pistas secas, altas temperaturas y tramos muy revirados. Córcega es todo lo contrario a Suecia.
En aquel momento, el 205 Turbo 16 era muy joven. Para celebrar su primer cumpleaños, el piloto local Bruno Savi iba a estrenar la versión Evolution 2 del Peugeot, todavía más rápido y potente que su predecesor. La misión de Savi era muy difícil, terminar en las primeras posiciones y con el coche entero en uno de los rallies más duros del campeonato del mundo. El francés realizó una actuación magnífica e inauguró toda una racha de triunfos para el fabricante galo. El Peugeot 205 Turbo 16 disponía de un propulsor de 1.775 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 2 árboles de levas en culata y turbocompresor triple K, que proporcionaban 380 caballos a 8.600 revoluciones por minuto. Con tracción integral, caja de 6 marchas y diferenciales autoblocantes, su velocidad máxima superaba los 235 kilómetros por hora. Pero aunque se disponga de un buen coche y un buen piloto, el éxito es imposible sin la asistencia y el apoyo adecuados. En la frenética época del Grupo B, las asistencias se hicieron absolutamente decisivas. El director del equipo Peugeot, Jean Todt, no solo organizó un magnífico equipo, además entrenó exhaustivamente a sus mecánicos para reparar y poner a punto los coches en tiempo récord, en cualquier lugar y bajo las condiciones que hubiera. Fueron esos mecánicos cuyo mérito se suma al de pilotos y copilotos quienes contribuyeron decisivamente al éxito del 205. Ayudaron a Peugeot a lograr el campeonato del mundo de fabricantes y a Timo Salonen su título mundial.
Los demás equipos copiaron el exhaustivo y continuo programa de pruebas y entrenamientos de Peugeot. El ritmo de desarrollo de los coches Grupo B llegó a ser frenético. Se buscaban las pistas más difíciles para poner a punto los coches con el objetivo de encontrar el eslabón más débil. Cada nueva pieza debía demostrar que podía resistir los rigores extremos de la competición. Una vez más, se recurrió al escenario más duro, África. Junto con el de Montecarlo, el Rally Safari es uno de los nombres míticos del Campeonato del Mundo, y Peugeot quería corroborar su larga historia de éxitos en esa prueba. Realizaron un programa de pruebas ininterrumpido. La estrecha colaboración entre pilotos e ingenieros dio excelentes resultados. Las lecciones obtenidas en las duras pistas africanas, la experiencia de ir al límite en terrenos infernales, se pusieron en práctica en otros coches y en otras pruebas del calendario. Aquel interés específico de Peugeot en el Grupo B, la inusitada rapidez de desarrollo y su capacidad para adaptarse a las condiciones de cualquier prueba, permitió al fabricante francés ganar de nuevo el título de marcas en 1986. En los breves y espectaculares años de los supercoches Grupo B, el Peugeot 205 fue sin duda uno de los que brilló con mayor intensidad. En la época de los Grupo B, los rallies experimentaron un avance realmente espectacular. A principios de los 80 se pasó de correr con coches desarrollados sobre modelos de producción a una lucha tecnológica sin cuartel. Pilotos y equipos estaban en el punto de mira de los grandes medios de comunicación internacionales. Aquello estimuló aún más a pilotos y fabricantes para elevar su nivel. Cuando la era de los Grupo B estaba próxima a su fin, un diseño soberbio y sin compromisos era el coche a batir, el fenomenal Lancia 037 Rally, un digno sucesor del mítico Lancia Stratos de motor central Ferrari de finales de los 70. En 1983, Martini Lancia había conseguido el título de fabricantes. Desde su base en Turín, la futura máquina del equipo acababa de salir del tablero de dibujo y su motor estaba a punto de rugir.
Bajo la batuta del carismático director del equipo, Cesare Fiorio, Lancia continuó el desarrollo de su coche Grupo B a un ritmo frenético y en otoño de 1985 lanzó el Delta S4, el vehículo técnicamente más avanzado de la nueva generación de coches de rally. Montaba un motor revolucionario dotado de un complejo sistema de compresor mecánico y turbocompresor. El resto del coche solo se parecía vagamente al Lancia Delta de calle del que tomaba el nombre. El chasis multitubular, la carrocería y los componentes de tecnología aeroespacial eran lo mejor disponible entonces, al igual que los pilotos. Se contrató a Mickey Viasion, Mark Wallen y Henry Toivonen. Estos privilegiados iban a disponer de los mejores coches y la mejor estructura de apoyo jamás creada hasta entonces. Los mecánicos de Martini Lancia, supervisados por Fiorio y su hombre de confianza, Giorgio Pianta, y dirigidos por Meano Ruiso, un hombre de grandes recursos, dieron lo mejor de sí para que los coches funcionaran a pedir de boca. El equipo obtuvo así una amplísima cobertura en los medios de comunicación. Los pilotos iban a tope desde la misma salida. Inmediatamente Henry Toivonen ganó su primera prueba, el Rally Rack de Inglaterra. Mickey Viasion, al que vemos acusando el madrugón, y su copiloto Tiziano Severo eran el componente latino de un equipo totalmente cosmopolita. Para el finlandés Mark Wallen, aquel era su 13º año con Lancia Fiat. Su copiloto habitual era Elko Kivimäki. Henry Toivonen era el tercer finlandés del equipo con Sergio Cresta como copiloto. Los recién llegados Michael Eriksson y Claes Buston, ambos suecos, completaban el equipo. Lancia tenía fuertes rivales en el Grupo B. El nuevo Ford RS200 tuvo un debut difícil, pero progresaba rápidamente. Por su parte, los Peugeot 205 Turbo 16 eran competitivos en cualquier condición. Contra todos ellos, el Delta S4 demostró su valía. Con sus espectaculares alerones y spoilers, no se parecía en nada a un coche de carretera, igual que le ocurría al Audi Sport 4 S2, probablemente la mejor evidencia de cómo la técnica intentaba controlar la fuerza bruta de aquellas máquinas. A pesar de sus diferencias exteriores, todos los Grupo B tenían algo en común. Al igual que los Fórmula 1, eran lo máximo en todos los aspectos. Los más rápidos, los más potentes, los más resistentes, los más ligeros, los de mayor aceleración a la salida de las curvas y los de mejor frenada. Aquella categoría fue el no va más de este deporte, y aquellos coches hicieron cumplido honor a la leyenda. Henry Toivonen debutó en el equipo con el Lancia Delta, lo que aumentó aún más su prestigio entre los aficionados de todo el mundo. A la hora de alcanzar velocidades máximas, Henry destacaba sobre los demás. También era uno de los pilotos más queridos y amables. Su victoria en el Rally de Montecarlo en enero del 86 le convertía en firme candidato para el campeonato de aquel año. Pero el destino tenía otros planes. Henry perdió la vida en el Rally de Córcega, al volante de uno de los coches que tanto amaba. El accidente que le costó la vida a Toivonen, el que le costó la vida a Bettega también en Córcega y otros peligrosos incidentes anunciaban ya a mitad de la temporada 1986 el canto del cisne del Grupo B. Para 1987 la categoría fue suprimida. El Lancia Delta S4, con carrocería de 2 volúmenes diseñada por Giorgio Giugiaro, tenía un motor de 4 cilindros en línea, 1.759 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, doble sistema de sobrealimentación con compresor volumétrico y turbocompresor y rendía una potencia máxima de 400 caballos a 8.000 revoluciones por minuto. Podía alcanzar los 225 kilómetros por hora.
Los Grupo B eran coches enormemente exigentes con sus conductores. Este es el piloto tradicional de Lancia, Markku Alén, hablando en italiano con su equipo. El finlandés siempre era el centro de atención en las áreas de asistencia, asesorando, animando y buscando el máximo de todo el equipo. Igual rendimiento se exigía a sí mismo y a su coche. Este es Kivemäki, su copiloto, en un momento de relax tras supervisar todo el trabajo previo a la etapa. Markku y todos los pilotos necesitaban con frecuencia los cuidados del fisioterapeuta del equipo antes de la siguiente batalla. Una de las pruebas más duras del calendario del Mundial era el East African Rally Safari. A pesar de que el Delta S4 había debutado con éxito el anterior mes de noviembre, Lancia alineó el 037 Rally, un coche menos complejo para el Safari de 1986. A pesar de ello, sus pilotos tuvieron suerte dispar en una prueba que tradicionalmente no perdona a los coches italianos. Miki Biasion, en su primera salida en África, marchaba en tercera posición cuando rompió la correa del alternador y más tarde la junta de culata. Al principio de la prueba, Markku Alén se lesionó la muñeca cuando pilotaba mientras iba sujetando un foco por la ventanilla después de que su Lancia se quedara sin luces por la noche a causa de un fallo eléctrico. Pese a que volcó el coche, aún pudo continuar. Atacando y con el mismo punto honor de siempre, Markku pilotó este raid clásico como si fuera un sprint europeo. La mecánica del Lancia consiguió aguantar y Alén logró una más que merecida tercera posición. Formar parte del equipo Lancia siempre ha sido una experiencia emotiva y agradable. Pilotos como el sueco Kalle Grundel, cuyo inglés era rudimentario y no hablaba una palabra de italiano, llevaron nuevos idiomas a un equipo cosmopolita, el lenguaje de los gestos. En un ambiente tan internacional, gestos y signos fueron uno de los principales sistemas de comunicación. Allí, hasta nórdicos y los anglosajones gesticulaban como latinos.
Para estos espectadores, y cientos de miles como ellos, desde el Círculo Polar Ártico hasta las Antípodas, los rallies del Grupo B eran la mayor atracción, el espectáculo de las estrellas del volante luchando con las máquinas más salvajes. La época de los impresionantes Grupo B fue una mezcla explosiva y probablemente irrepetible de tecnología, velocidad, potencia, resistencia y evolucionadas técnicas de pilotaje. Fue probablemente el mayor espectáculo que ha conocido el mundo del motor.